Buen día, bienvenido. ¿Cómo Buenas, estás? Flor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buen inicio de semana para la audiencia, ¿no? Hay que arrancar esta semana arriba. Esta semana Ujú. que va a estar fresquita, va a ser bastante frío esta semana. Así que bueno, vamos abrigándonos, tomando cosas calentitas, tomando muchos cítricos, es época de cítricos, Ujú. justamente para todo lo que son las defensas, ¿no? Sí. ¿Cómo Eh, arrancaste la semana, Flor? Bien, ¿Bien? sí, Me alegro. tranqui. Creo que estoy acompañando el tema de hoy. ¿Ah, sí? Sí, me parece que es un tema muy zen, muy Sí, muy tranquilo. tranquilo. Es verdad, teníamos que arrancar más tranquilas, Ajá, conectar capaz que más sí. con el público. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Bienvenidos a esto que es Entre Sesiones. Nosotros somos Javi y Flor y vamos a estar acompañándolos hasta las 12 Sí. con este programa que, bueno, siempre hablamos de psicología, hablamos de la vida cotidiana, traemos explicaciones psicológicas al lenguaje de todo el mundo para que puedan entender cómo la psicología está en todo. Sí, 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 sí. Este programa o este bloque también vamos a pensarlo no para juzgar los hábitos que la gente considera saludable, sino para reflexionar sobre una idea que aparece mucho cuando hablamos de bienestar, y es que podemos llegar a creer que algunas actividades o cosas que hacemos rutinarias en nuestro día a día resuelven malestares que a veces requieren procesos un poco más profundos, ¿no? Como por ejemplo ir a terapia. Ujú. Y justamente vamos a hablar en el programa de hoy sobre las actividades terapéuticas Sí, sí, sí. que no son terapia, Sí. pero nos ayudan, Nos capaz, alivian. entre terapia y terapia, nos ayudan a seguir con nuestra vida de una forma más relajada, más tranquila. Justamente capaz cuando la gente que lo piensa la audiencia, ¿no? Cuando vos volvés de un día bastante heavy, un poco pesado, te pones los auriculares, salís a correr o te cerrás a comer algo rico, sentís un alivio real e inmediato en ese preciso momento, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto? Porque te baja el cortisol, básicamente, que es esto de el neurotransmisor Ujú. o la hormona. Neurotransmisor. Un neurotransmisor del estrés, justamente. Vamos a descargar endorfinas haciendo estas actividades que nos gustan, y justamente también la cabeza lo que va a hacer es dejar de andar a 1000 por hora todo el tiempo. Eso es lo que nosotros llamamos en psicología modulación. Básicamente apagamos un poco el incendio que estamos sintiendo en ese momento. Ujú. Pero a diferencia de estas actividades que son como más puntuales y Sí, más del momento, tenemos a la psicoterapia que no va a trabajar para dar un alivio rápido ni puntual sí. justo en el aquí y ahora. Capaz que sí a veces, porque podemos descargarnos hablando, pero la mayoría de las veces, a veces se sale también de las sesiones como con un poco la cabeza hecho un nudo, ¿no? Como muchas Sí. ideas, muchos pensamientos, pero que a largo plazo sí nos van a servir para pensarnos de nuevo, para acomodar estas ideas, que eso es muy importante. Y justamente es algo que queremos dejar en claro en el programa de hoy, que no es lo mismo regular que resolver. Sí, tal cual. Y esa es una diferencia muy importante que a veces se tiende a confundir mucho estas dos palabras, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si escuchamos música, es algo que nos va a regular las emociones, a veces nos calma, pero no va a resolver la emoción como Claro que se tal. encuentra por detrás, digamos, Ujú, con todo aquello que nos está generando malestar. Sí, bueno, esta es la forma que podemos solucionar el malestar momentáneamente. ujú, Pero ¿qué vamos a hacer para solucionar o para aprender a manejar eso que nos genera algún tipo de malestar, ¿no? ujú. A mí me pasó, voy a contar para ver si la audiencia se siente muy identificado. La semana pasada estuvimos a full con lo que fue 3 de junio, ni una menos, todos los femicidios que hubieron, el contexto socioeconómico en el que nos encontramos. Y a mí me afecta un montón, Ujú. muchísimo, pero el otro día lo hablaba con unos amigos, eh, me afecta mucho al punto de contractura, no poder dormir, bruxismo, mucho, Ujú. bajones. Entonces, yo la verdad debería volver a terapia a poder adquirir de nuevo estas herramientas para poder controlar que este contexto en el que me encuentro y que es inherente a mí y que siempre se va a encontrar, siempre va a estar el contexto y yo siempre voy a estar en el contexto, eh, no me afecte, digamos, tengo que volver a adquirir estas herramientas. Pero sí, por ejemplo, sé que salir a caminar es algo que me despeja, que por un par de horas me ayuda a bajar todas estas endorfinas que les contaba hoy, este cortisol, y me ayuda a regularme un poco. Pero Ujú. no quiere decir que esto sea terapia. Claro, sí, muy importante hacer esta distinción. Y también que no tiene nada de No, malo obvio. esto, ¿no? Porque la regulación emocional, ya lo hablamos en programas anteriores, es una habilidad psicológica fundamental que es muy necesaria, Ujú. que
idealmente todos la adquirimos en algún punto, algunos pueden más fácil, otros obvio. les cuesta un poco más, pero el problema es el creer que el regular y el resolver la emoción de fondo son exactamente lo mismo, como decíamos. La terapia lo que va a hacer, para la gente que se pregunta, y entonces, bueno, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? No Si entendemos. salgo más confundida de la terapia, entonces ¿qué? Sí, claro, ¿para dónde voy, no? Me quedo así como una planta. No. La terapia justamente lo que va a hacer es trabajar sobre la estructura de tu personalidad, sobre tu matriz de pensamiento, sobre tus patrones vinculares históricos, lo que nos va a permitir ayudar a transitar mejor el presente, ¿no? La actividad terapéutica. ¿A qué nos referimos con la actividad terapéutica? Este vínculo, este contacto, la terapia misma que tenés en contacto o en conjunto con tu terapeuta, ¿no? Te va a ayudar a transitar el presente, mientras que perdón, me estaba equivocando. Sí. La actividad terapéutica justamente te ayuda a transitar el presente, mientras que la terapia, que va a ser este trabajo que vas a hacer en conjunto a un profesional, obviamente, va a buscar comprender y transformar patrones mucho más profundos que suelen repetirse a lo largo de nuestra historia y que no estamos pudiendo destacarlos, ¿no? O detectarlos. Sí. Capaz estaría bueno que la audiencia nos digan o que piensen para ellos mismos cuál es esa actividad que ustedes cuando llegan de un día súper pesado, que están como con la cabeza a mil, la hacen y les tranquiliza un poco, les hace bajar los decibeles, los calma de alguna forma. Siempre hablamos que en el programa sobre la presión actual, ¿no? De sentirnos bien todo el tiempo. Que llega, hoy lo hablaba justamente, llega a un positivismo tóxico, ¿no? Como decir, todo el tiempo tengo que estar bien y tengo que hacer actividades que me generen bienestar, que ocultar todo el tiempo mi malestar, no tengo que sentirme triste, no tengo que sentirme bajón, enojada, toda esta diferenciación entre emociones buenas y malas, que en realidad no hay emociones buenas y malas, son emociones transitorias. Sí. Pero entramos como en una lógica de positivismo tóxico, de bienestar tóxico, ¿viste? Era un poco lo que hablábamos con Juan el otro día, de que surge casi así sin que lo controlemos mucho el querer que las otras personas también estén bien. Entonces no dejar cuando vemos que alguien está triste es como, ay, ánimo. Salir a caminar, pintar, hacer cerámica, yoga, todo, crossfit, no sé. Es como buscar siempre que todos estén bien. Y eso se puede volver en algo donde ya le genera como una presión a la persona también el decir, uy, no puedo estar mal en ningún momento. Entonces ahí está como esto de controlar y permitirnos sentir todas las emociones. Darnos espacio, ¿no? Sí. Hoy muchas veces recibimos o escuchamos por ahí el mensaje de que el bienestar depende exclusivamente de nosotros y de nuestros hábitos, cuando también pensarlo por ahí, si estás deprimido, desbordado de ansiedad, el mensaje que a veces recibimos en casa es ¿por qué no te despertás a las 6 de la mañana a hacer yoga? Porque lo que te falta en realidad es disciplina, ¿viste? Tipo, estás triste, medio ansioso, te falta disciplina para ir al gimnasio, te falta control, no sabes sostener un hábito saludable, digamos, es lo que más se escucha. Y eso puede llegar a hacer que la persona se sienta mal. Genera como una carga adicional porque la gente va a sufrir por su problema de base, por lo que está mal, y encima va a sufrir por la culpa de no estar sabiendo curarse sola en su casa, ¿no? Pero justamente vale la pena recordarle a la audiencia que el bienestar no es como una lista que nosotros tenemos que decir hice esto, hice esto, porque ahí se genera como un efecto contrario, entonces se vuelve más presión que realmente bienestar. Pensemos también un poco cómo el autocuidado va a ser el mantenimiento básico, digamos. Bueno, es lo básico que tengo que hacer, bañarme, es lo básico de lo básico. El proceso psicoterapéutico va a ser más animarte a abrir algo mucho más profundo, ¿no? Como ver aquel lado que un profesional te va a poder acompañar a ver, te va a poder iluminar eso que por ahí no estás pudiendo ver bien. Capaz un ejemplo para pensarlo podría ser como si estamos como con el ánimo súper bajo, con muchos sentimientos de tristeza por mucho tiempo, podemos hacer una actividad que nos haga sentir bien, salir a caminar para despejar la cabeza, no sé si nos gusta pintar algo, pero eso va a apaciguar el dolor, pero de todas formas la terapia va a hacer que eso se pueda resolver de alguna forma, en algún momento. Tampoco es mágico. En la clínica por ahí se va a escuchar, sí, obvio que no, ojalá sea mágico, ¿no? Tenemos la varita mágica, la bola de cristal de solucionar todos los problemas, ojalá.
Por ahí se escucha mucho que sabemos que cualquier conducta, por más sana que parezca justamente, puede llegar a transformarse en un mecanismo psicopatológico de evitación conductual. ¿Qué quiere decir todo esto? Esa persona que tiene la agenda estallada de cosas, que tiene meditación, curso de cerámica, crossfit, gimnasio, salidas a caminar, juntarme con amigos, trabajar, estudiar, ir a inglés, hacer un idioma, tener Duolingo, leer a la noche y escuchar podcast cuando nos levantamos para levantarnos con más vibras, muchas veces no está buscando un bienestar o no está buscando su bienestar. Quizás está encontrando difícil quedarse a solas con ciertas emociones que tiene porque sabe que si frena aparece la angustia que va a estar postergando hace mucho tiempo. Sí. Y la diferencia no está capaz en la actividad, sino en la función económica, se podría decir, que cumple en el psiquismo esta actividad. Porque tenemos que podemos pensarlo como una pregunta, si realmente estamos conectando con el disfrute de todas estas actividades que hacemos o si está ocupando el lugar la actividad para algo que no me quiero dar tiempo a sentir, a pensar, a resolver. Sí, tal cual así. Pensemos también en la cantidad de conocidos que son hiperactivos del bienestar, ¿no? Que son como, siempre tienen que estar conectados con el bienestar y tienen que tener la rutina perfecta y comer sano y comer perfecto y comer instagramiable con un plato divino, meditan, pero después viven como al borde del colapso mental también o del colapso emocional porque la buena conducta no les alcanza para sanar aquello que es estructural y que se encuentra por detrás de todo esto. Y volviendo más a lo que estábamos hablando antes de las actividades recreativas, tenemos que decir que cumplen funciones que realmente son muy valiosas, que nos van a ayudar a regular emociones, a encontrar calma, a conectar con nosotros mismos y también a atravesar momentos difíciles. Pero pasa con estas actividades, o sea, ¿por qué decimos que no son lo mismo que la terapia? Porque no hay un tercero que sea neutral. En estas actividades lo que hacemos es hacer algo donde estamos con nosotros mismos y puede que nos desconectemos, pero no vamos a tener un tercero que nos ayude a realmente cuestionar por qué nos está pasando esto, por qué estamos pensando esto. Y justamente el espacio terapéutico es este lugar que tiene una ética definida, que tiene una persona que estudia y se prepara para ser objetivo ante las cosas que están pasando. Por eso también podemos contar un datito. Por eso los terapeutas no pueden atender a personas que conozcan, porque justamente ahí no podría ser neutral. Claro. Si yo le atiendo a Abby, me voy a poner del lado de Abby. Claro. En las situaciones. Entonces, o por ahí vas a tener en cuenta, vas a decir, bueno, como que es mucho más subjetivo, más cariñoso ese vínculo. Sí. Y sin embargo, el terapeuta tiene esta ética de, pararse neutral y realmente marcarnos cómo estamos procesando la información, cómo estamos pensando y cómo podríamos modificar eso. Va a ser un vínculo que va a estar diseñado específicamente para transformar el sufrimiento que estás viviendo en algún sentido, digamos. Va a poder ayudarnos a observar partes nuestras o aspectos de nosotros mismos que muchas veces, por nuestra propia cercanía con el problema, es como que se aleja del problema un poco. Nos cuesta ver eso que está pasando, ¿no? La metáfora que usa siempre de ver desde otra montaña. Sí, bueno, lo pensé, pero como dije, creo que lo repito el 90% de los programas. Hay una imagen que está muy buena que justamente dice cómo el terapeuta... Los dos vamos a estar transitando el mismo camino, que es el camino de la vida. Y ninguno tiene más herramientas que otros porque cada uno va a tener su propia historia y la propia forma de afrontar la vida. Es decir, esta montaña. Pensemos a la montaña como la vida, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo voy caminando por mi montaña, yo no estoy viendo por ahí algunos baches que hay o algunas rocas que se me van a encontrar en el camino o algunos puntos que por ahí me van a ayudar a pasar esta montaña, ¿no? Un puente, una soga, una planta, comida. No estoy viendo estos beneficios. Entonces, yo que estoy desde la otra montaña, desde la otra perspectiva, lo estoy viendo más de lejos y te puedo decir, bueno, pero por ahí, toma esta roca mira la roca, toma esta piedra que se te presentó en el camino y utilízala para tal cosa. Lo estoy viendo desde otra perspectiva, pero en realidad estoy transitando la misma montaña que vos. Lo más probable es que si vos mires mi montaña, también me puedas ayudar en algo, pero no estudiaste psicología. Pero bueno, entonces, para cerrar el bloque, las actividades terapéuticas y psicoterapéuticas y la psicoterapia no van a competir entre sí, sino que muchas veces se van a complementar. De hecho, lo más probable es que hayan escuchado a tu propia psicóloga decirte, bueno, ¿por qué no probás con un curso de cerámica o corriendo o uniéndote a un grupo para correr?
nos ayudan a sostener el día a día y la otra nos ayuda más a comprender profundamente aquello que nos está pasando. Sí. De esto vamos a hablar en el próximo bloque, ¿no? Vamos a empezar a adentrarnos a estas actividades que pueden ser terapéuticas, que nos pueden servir y explicar qué dice la psicología de estas actividades. Hay muchas investigaciones. Así que quédense ahí porque el próximo bloque nos metemos de lleno en la mente, en pausa y en mindfulness. Nos encontramos en el próximo bloque. Este espacio también es tuyo. Contactanos por redes o WhatsApp. Web www.laacademica985.com.ar. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? La Universidad de Gastón Dachary te ofrece carreras con futuro. Corretaje y negocios inmobiliarios, contador público, licenciatura en administración, marketing y comercio internacional. Estudia en la UGD y convertí tus ideas en proyectos reales. Más info en ugd.edu.ar. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dachary. Título oficial UGD. Comprometidos con tu futuro. Queremos escucharte. WhatsApp 3764 72 7704. Estamos de nuevo y ahora sí vamos a entrar más en las actividades terapéuticas. Un resumen pequeño de lo que estábamos hablando para los que recién se están sumando al programa, ¿no? Por ahí se pusieron a escuchar la música tan linda que estábamos oyendo y después se suman y dicen, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando un poco de cómo aquellas actividades que nos resultan un poco terapéuticas, salir a correr, pintar, meditación, hacer yoga, crossfit, todas las actividades que a ustedes les resulte o les genere algún tipo de bienestar y les desconecte de la rutina, lo consideramos actividades terapéuticas que van a ser diferentes a la psicoterapia o a la terapia misma. ¿Por qué? Porque justamente la terapia nos va a ayudar a trabajar aquel malestar que se encuentra por detrás de esas actividades que nos generan algún bien, ¿no? Ahora sí, Flor, vayamos al segundo bloque. Bueno, algo que habrán escuchado mucho últimamente es que se habla de meditación, de mindfulness en general, donde entran muchas cosas, que son actividades que no buscan vaciar la mente, pero sí buscan cambiar de alguna forma nuestra relación con lo que ocurre dentro de nuestra mente. Sí. La pausa no consiste en dejar de pensar, que eso también es una idea como poner la mente en blanco. Que de hecho es algo que, perdón que te interrumpa, traba a mucha gente a empezar a meditar porque dice, no, yo tengo demasiada ansiedad, no puedo dejar mi mente en blanco. No, pero justamente no es dejar tu mente en blanco. Sí. Es más que nada dejar de vivir en piloto automático. Sí. Y de eso vamos a hablar en este bloque porque actualmente vivimos gran parte del tiempo funcionando de esta manera automática, donde nos despertamos, revisamos el teléfono, vamos al trabajo, a la facultad, hacemos todo como muy automático. Tenemos una cosa tras de la otra que no nos dan ni tiempo a pensar mucho y al final del día llegamos sin acordarnos bien qué hicimos, sin saber dónde estuvo nuestra atención. Es muy, muy loco esto, pero ¿cuántas veces al día se miran la palma de la mano? ¿Cuántas veces al día se detienen y miran la palma de la mano? Nulas. Son pequeñas cosas en el día a día que por ahí está bueno para desconectarnos de la rutina, de la loca rutina que estamos siempre. Es como que muchas veces estamos presentes físicamente en todo, pero mentalmente estamos en otro lugar. Es como que estamos haciendo una actividad, pero en el mismo momento que hacemos eso estamos pensando en porque después tengo que ir a esto, porque tengo que mandar tal mensaje, porque tengo que hablar con tal persona. Y para el cerebro capaz esto de vivir en automático es de alguna forma fácil porque se ahorra energía psíquica,
mental, pero así también la vida se va sin que Sí, nos demos sí. cuenta. Pensando en lo que pasó ayer, o preocupados por lo que puede llegar a pasar mañana, o repasando conversaciones, imaginando escenas, resolviendo problemas que todavía no existen. Y eso tiene una consecuencia claramente, que es nos desconectamos del momento presente, de lo que está aquí y ahora. Y ahí es donde aparecen y donde se comienza a escuchar muchísimo estas prácticas de la meditación, la yoga, mindfulness, respiración consciente. Ujú. Que son prácticas que tienen un origen más espiritual, ¿viste? Sí, sí, sí. Y que también eso aleja a mucha gente porque lo piensan desde ese lado, pero O lo piensan que son de determinadas religiones, también. ¿viste? Ujú. Tipo, la meditación Buda. Ujú. Y no, y en realidad va mucho más allá. Sí, sí. Y suelen asociarse con lo que es la relajación, Sí. pero en realidad el objetivo principal de esto no es relajarnos, es entrenar nuestra atención. Qué importante, ¿no? Justamente por esto que les digo, no nos detenemos ni siquiera a mirarnos la palma de la mano, a observar nuestro cuerpo, a observarnos a nosotros mismos. Y aprender a observar lo que ocurre dentro de nosotros sin reaccionar automáticamente a cada pensamiento, emoción o sensación es re importante, porque muchas veces creemos que somos nuestros pensamientos nomás y que no hay nada más allá que eso. Pero cuando empezamos a prestar atención de determinadas cosas, descubrimos algo que nos llama mucho la atención, y es que los pensamientos aparecen y desaparecen constantemente. Sí. Y no elegimos la mayoría de ellos. No. Es como que surgen, se van. No todos merecen ser creídos o no todos merecen tampoco Sí. la atención porque muchas veces son negativos, van en contra nuestro Sí. y no nos ayudan realmente. Entonces, lo que hace la meditación es justamente el ejercicio de observar estos pensamientos sin quedarse atrapado. No vamos a decir que es fácil, No, obvio porque que no. también cuesta, pero la idea es no ponernos a pelear con la mente, no obligarla a callarse a la mente también. De hecho, yo antes practicaba a mí una meditación que me obligaba a exponerme a los pensamientos que se me venían. Ujú. Entonces era como que yo tenía que concentrarme en la respiración y bueno, todo lo que sea la meditación, todo lo que me estaba tocando y todo eso. Y que si se me venían pensamientos a la cabeza, los deje venir. Y bueno, y después seguía la meditación de otra forma como para alejarnos de estos pensamientos. Ujú. Sí. Y esta meditación forma parte de algo que se llama mindfulness, Ajá. que como decíamos abarca como muchas cosas y puede traducirse como atención plena, Sí, sí, que sí. es justamente la capacidad de prestar atención conscientemente al momento presente, con curiosidad y sin juzgar lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo. Que como decía Flor, no implica dejar la mente en blanco, sino que implica notar lo que está ocurriendo mientras ocurre. Ujú. Es decir, estar en este momento preciso pensando, ¿dónde estoy sentada? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy oliendo? ¿Qué estoy haciendo? Vivir más aquí ahora, digamos. Sentir el sabor de la comida que estoy comiendo, escuchar realmente una conversación. Qué importante, ¿no? Porque a veces nos volamos pensando en qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. Percibir la respiración que estamos teniendo, estar rápida, estoy contracturado, estoy teniendo los hombros muy rígidos, bajar los hombros, descansar la mordida, el cuello, observar un pensamiento sin seguirlo automáticamente también. Sí. Qué difícil esto. Por Sí. ejemplo, esto de sentir realmente el sabor de la comida, siento que la mayoría no lo hace. No, porque aparte lo haces automático. No, y además porque capaz que tenés otra cosa que hacer después de comer, Ujú. entonces estás comiendo todo atolondrado y con un montón de ansiedad y embutiéndote la comida, pero disfrutar. La otra vez, a mí me gusta mucho el postre batata y queso, Ujú. dulce de batata y queso, y comí un pedazo, Flor, me teletransportó. Fue como el ratatouille, Ajá. literal, eso sentí. Y yo estaba viendo que mis papás estaban comiendo, tipo, por comer. Yo le decía, loco, saboreen. Vivan este momento, por favor, está riquísimo. Ajá. Bueno, y es algo tan simple y que podemos Sí. hacer todos los días para conectarnos con el presente y sin embargo no lo hacemos. Aparte es un momento de disfrute, de decir, uy, después de todo el día de estar a full, Ujú. disfrutar, a mí me gusta mucho la comida, disfrutar un poco de comida, disfrutar un baño calentito del agua caliente, recorrer la piel. Sí. Y esta otra cosa que decías de aflojarnos, Sí. suele pasar cuando nos empieza a doler algo, que nos damos cuenta que estamos súper tensionados o que Sí, estamos sí, mal sí. sentados o lo que sea. Entonces también eso, como prestar atención, el cuerpo nos habla. Y prestarle atención al cuerpo y qué es lo que está necesitando, ¿no? Por ahora parece que estamos hablando de
droga. Que están hablando estas hippies faloperas verdaderamente. Pero no, esto se introdujo en lo que es el ámbito de la medicina y el ámbito científico. Se introdujo lo que fue el mindfulness a partir de John Kabat-Zinn, uno de los principales responsables, donde desarrolló el programa MBSR, seguramente por sus siglas en inglés, Mindfulness Based Stress Reduction, utilizado en hospitales y centros de salud a lo largo de todo el mundo. Y su propuesta fue obviamente muy revolucionaria porque llevó prácticas contemplativas a un contexto clínico respaldado por la evidencia fundamentalmente científica, ¿no? Sí, hay mucha evidencia científica. Obviamente que después de eso seguramente se estudió el mindfulness a rolete, ¿no? Sí, porque también se lo vio capaz en muchos ámbitos con un prejuicio muy grande. Sí. Justamente por esto de la religión también, ¿no? Sí, obvio. Sí. Bueno, otra cosa que pasa con el mindfulness es que nos ayuda en procesos que capaz no nos damos cuenta o no sabemos los nombres más técnicos, pero por ejemplo en la psicología hablamos de algo que se llama difusión cognitiva, que es un concepto de la terapia de aceptación y compromiso más que nada, pero que es esto de aprender a observar los pensamientos como eventos mentales y no como verdades absolutas, que es lo que estábamos diciendo antes. A veces surge un pensamiento que es dañino para nosotros como voy a fracasar. Y sin embargo, si nos ponemos a observar este pensamiento, lo podemos modificar de alguna forma y decir, bueno, estoy teniendo el pensamiento que voy a fracasar y poder hacer como un pequeño cambio en eso, que genera una gran diferencia. Nos va a ayudar un montón en lo que es la regulación emocional también, cuando prestamos atención consciente a nuestro... Porque todos prestamos atención. Díganme si no van a clase y están prestando atención, dice que mentira, no están prestando atención consciente a lo que están viviendo. Pero si prestamos atención consciente a nuestras emociones, solemos responder mucho mejor a ellas. No porque van a desaparecer las emociones, justamente, obvio que no, sino porque dejamos de reaccionar impulsivamente frente a eso que estamos sintiendo. La emoción nos va a generar un sentimiento y nosotros reaccionamos. Si somos más conscientes de estas emociones, va a crear un espacio entre lo que sentimos, la emoción que estamos sintiendo, y lo que vamos a hacer a partir de esa emoción. Siento que estoy frustrada, siento que estoy enojada, bueno, me detengo un ratito, me concentro en la respiración, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué emoción estoy sintiendo? Y desde ese lugar actúo. ¿Viste la técnica del semáforo? Sí. Sin decirlo. Sí, es muy útil eso. Yo la uso. En mis mejores momentos. No suelo estar en mis mejores momentos. Bueno, y después la meditación, que es como lo más conocido dentro del mindfulness, es algo que también está comprobado científicamente que impacta en muchas funciones y en muchas estructuras del cerebro. La meditación realmente genera cambios cerebrales. En el podcast que salió el domingo estuvimos hablando justamente de la neuroplasticidad. Y la meditación es algo que favorece muchísimo a la neuroplasticidad, de hacer nuevas conexiones neuronales, de poder pensar de distintas formas cosas que se nos vienen a la cabeza. Se hacen cambios en el lóbulo prefrontal y en la amígdala, que son para el control de los impulsos y para la regulación emocional. Sí. Es muy interesante cuando nos metemos de fondo en lo que es meditar realmente. Tampoco que empiecen a meditar 1 hora de seguido porque se complica, es un bodrio un poco a veces. Más cuando recién estás arrancando, te reentiendo. No suele llamar mucho la atención. Pero una vez que arrancaste, bueno, arranca con 5 minutos de meditación guiada, que pueden buscar en YouTube, meditación guiada, no saben lo que alivia. Encima de meditación guiada para todo. Meditación guiada para aliviar el estrés, meditación guiada para aliviar la ansiedad, para dormir mejor, para despertarse mejor. Está muy bueno porque les va a ayudar un montón. Arranquen con poquito y ya les va a servir. Sí, eso también está bueno marcar que hay distintos tipos de meditación, ¿no? Pero volviendo a los efectos que genera cerebral, hay una red cerebral que se conocía como Default Mode Network, o red neuronal por defecto en español, vende patria. Esta red suele activarse cuando estamos concentrados en una tarea específica, que cumple funciones importantes, pero cuando se hiperactiva, que está al momento, o sea, siempre lo importante es el punto medio, ¿no? Cuando esta red se hiperactiva, puede favorecer a lo que son los ciclos de preocupación y, por sobre todo, a lo del pensamiento. Algunas investigaciones, de hecho, muestran cómo durante la meditación, disminuye la actividad de esta red y aumenta la actividad de regiones que están vinculadas con la atención consciente. Qué importante. Sí, verdaderamente.
Tenemos a Richard Davidson, que es un neurocientífico que investigó durante muchos años y de alguna forma introdujo también estos cambios que hacía la meditación en el cerebro, que mediante estos estudios se empieza a valorarla más en el ámbito médico-científico. Y nos habla justamente de todo esto que estábamos diciendo y cómo no solamente biológicamente se cambia el cerebro, sino que en la índole más psicológica está la disminución del estrés, aumento de concentración, muy necesario en la actualidad, y un descenso significativo en síntomas de ansiedad y depresión, porque hay menos pensamientos rumiantes. Ah, mira, qué loco. O sea, los controlamos más, se podría decir. Por eso justamente el mindfulness va a generar tanto interés actualmente, no porque es una moda, sino porque responde a una necesidad muy contemporánea que es recuperar la atención o la capacidad de estar presente en lo que hacemos en el día a día. Sí, porque estamos como todo el tiempo bombardeados, ¿no? Sí. Por muchos estímulos, cosas cortas, cosas que nos demandan una atención muy chiquitita. Sí. Y sin embargo después cuando queremos hacer algo que realmente nos concentre con el momento, nos cuesta un montón. Sí. Y ojo, porque yo estoy segura que acá la gente debe pensar que no puede meditar porque piensa demasiado. Probablemente, pero en realidad las personas que piensan mucho son justamente las que más descubran cómo funciona la mente cuando meditan. Y pensar durante la meditación justamente no es que lo estás haciendo mal, es que estás siendo humano básicamente, no puedes apagar. Y el pensamiento que estábamos mencionando hoy de poner la mente en blanco mientras meditamos, en realidad no hay ninguna evidencia científica que demuestre que verdaderamente es posible poner la mente en blanco, sino que la mente va a producir pensamientos constantemente, sino que la práctica de meditación va a enfocarse, va a consistir en poder observarlos y no seguirlos básicamente. Sí. Y también tener en cuenta que si nos distraemos en algún momento no es que fracasamos, obvio que no, sino que, bueno, justamente ahí está como algo valioso porque si te distrajiste y te diste cuenta y pudiste volver, es algo súper bueno. Y aparte esto de que no es solamente para personas espirituales, sino que justamente el mindfulness se utiliza actualmente en contextos clínicos, educativos, deportivos y organizacionales. En deportivos sirve un montón. Cuando algo no te sale, estás probando otra vez y otra vez y otra vez. Concentrarte, respirar, decir, bueno, si yo pude antes, pensamientos positivos, meditación un poco rápida de respiración, y lo más probable es que después te salga. Es completamente independiente de lo que son creencias religiosas o espirituales. Obviamente hay distintos tipos de meditación también, ¿no? Y bueno, ya que introdujiste este tema de cómo sirve en el ámbito deportivo, es algo que justamente vamos a hablar en el próximo bloque porque vamos a hablar de cómo se da esta conexión mente y cuerpo. Y lo importante que es también escuchar al cuerpo y lo importante es manejar el cuerpo para también tener la mente en calma de alguna forma. Pensarlo también que el bienestar psicológico también puede construirse a través del cuerpo, ¿no? Así que quédense que vamos a hablar de esto en el próximo bloque. Este espacio también es tuyo. Contactanos por redes o WhatsApp. Web www.laacademica985.com.ar. Somos la Universidad de Gastón Dachary. Formamos profesionales que se adaptan al presente y quieren cambiar el futuro. Brindamos educación presencial y a distancia para que puedas formarte como profesional desde cualquier lugar. Más información al WhatsApp 376-5180-053 o ingresá a www.ugd.edu.ar. Universidad Gastón Dachary. Creadores de futuro. Bueno, volvemos al tercer bloque de la mañana compartiendo con el público. ¿Qué estará haciendo el público, no? Espero que viviendo un poco consciente lo que están haciendo, ya sea manejando, trabajando, comiendo, tomando un mate, que estén haciendo consciente que es justamente el tema que nos trae hoy a charlarlo con ustedes. ¿Cómo vivimos actualmente todo el tiempo apurados, todo el tiempo pensando en lo que hicimos, lo que vamos a hacer, conversaciones que no pudimos tener o conversaciones que tuvimos, todo el tiempo consumiendo cosas, pero nunca conectados con lo que realmente estamos haciendo, ¿no? Veníamos hablando un poco de mindfulness, de meditación, de cómo esto está chequeado científicamente, cómo ya se usa en contextos médicos, educativos, deportivos, clínicos, y la importancia de poder conectar nuestra atención más consciente.
Y pasa también que cuando nos estresamos o estamos colapsados justamente con todas estas cosas que hacemos, pretendemos solucionar todo desde la mente, ¿no? Y nos ponemos a pensar, a analizar la situación, sobrepensar las situaciones. Sí. Armarnos escenarios ficticios de qué puede llegar a pasar y tratar de solucionar antes el problema. Sí. Y preocuparnos. Ajá, literalmente. Entonces, la psicología contemporánea mira este problema que hay y desde la neurociencia lo analiza diciendo que la regulación emocional no es un camino que va a ir desde una sola vía. Sí. Y que va a ir desde la razón, desde el pensamiento, hacia los músculos, hacia el cuerpo también. Obvio que todo aquello que sentimos, pensamos, se va a ver manifestado en nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo va a almacenar, de hecho, mucho estrés antes de que podamos siquiera nombrarlo en palabras. Y muchas veces, a través del movimiento consciente, ya sea yoga, respiración, pilates, algún deporte, regula las emociones de una manera que la lógica relacional jamás lo va a lograr. Podemos ir un poco a la parte de las emociones, ¿no? Sí. Porque las emociones no son entes abstractos o cosas espirituales, sino que antes que nada son eventos neurobiológicos. Siempre solemos explicar esto de que las emociones van a partir de lo neuro, más que nada, y se van a manifestar en aspectos corporales también muchas veces. Hay un experimento famoso, ¿no? Sí, un experimento en Finlandia, que mapeó esto de forma literal. Sometieron a más de 700 personas, de hecho, a distintos estímulos emocionales y usando imágenes térmicas descubrieron que el enojo te enciende el pecho y las manos porque el cuerpo se prepara físicamente para pelear, digamos, y el miedo te acelera, por ejemplo, el corazón y la tristeza te debilita las piernas y los brazos. Decime si no lo viviste en algún momento. Cuando sentís tristeza te sentís muy débil. Sí. A mí el enojo, por ejemplo, yo siento que se me prende fuego el pecho, pero literal lo siento y es lo que plantea lo que estaba estudiando esta investigación, digamos. Se genera cuando sentimos esta tristeza, por ejemplo, esta sensación de pesadez típica de la angustia, por ejemplo, y esto fundamenta la famosa teoría del marcador somático de un autor muy conocido, Antonio Damasio, que dice algo que la gente le vuela la cabeza muy probablemente, que el cuerpo es el verdadero detector de humo de la mente y avisa mucho antes que la razón. Tu estómago se va a cerrar, los vasos sanguíneos se contraen, la mandíbula se traba, se tensa, muchísimo antes de que vos registres conscientemente la frase, che, estoy nervioso, por lo que podría llegar a pasar mañana, ¿no? Sí. Y acá también tenemos otro autor que revolucionó bastante la psicología del trauma, que es Bessel van der Kolk, Kolk. Lo solemos nombrar también. Sí. Y él tiene un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta y demostró que el estrés crónico disminuye el tono del nervio vago, que es el cable principal encargado de desacelerar el corazón, de devolvernos la calma. En el último bloque tenemos un ejercicio para eso. Sí. Pero ponete a pensar, Flor, ¿no? Estas personas que están completamente todo el día rutinariamente, expuestos a estos niveles de estrés, de angustia, de estar tenso todo el tiempo, ¿no? Imagínate el daño que le hace corporal y físico al cuerpo, todas las enfermedades que puede llegar a desencadenar esto. Cuando ese cable que vos estabas hablando del nervio vago pierde algún tipo de flexibilidad, la persona queda atrapada en un modo de pelea-huida con insomnio, bruxismo, esta idea de Gauna, ansiedad o también el modo de congelamiento de no hacemos nada, nos quedamos ahí quietos. Por eso cuando alguien está atravesando un ataque de pánico, por ejemplo, o alguna situación de gran activación emocional, de mucho estímulo emocional, muchas veces las explicaciones racionales no son suficientes para ayudarlo a recuperar la calma. Cálmate no va a servir. Capaz de ayudarlo como a concentrarse más en lo que le está pasando, de respirar más tranquilo y eso, pero darle instrucciones, no. Claro, una intervención más de abajo hacia arriba, digamos. Usar el cuerpo, por ejemplo, el estiramiento, el control plural de Pilates, la respiración de yoga, la respiración consciente, para enviarle señales físicas al cuerpo de que ya está, no existe tal peligro, no nos está persiguiendo un león, no va a pasar nada, lo podemos controlar. El cerebro, a partir de este uso corporal, esta respiración consciente, se va a calmar porque el cuerpo le está demostrando directamente que estamos a salvo, que nos podemos concentrar en la respiración, que podemos disminuir. Claro, en el bloque anterior estábamos hablando capaz un poco más de cosas
donde nos encontramos con nuestros pensamientos, Sí, sí, sí. algo más a nivel mental. Pero ahora que estamos hablando del cuerpo, podemos pensar lo que pasa a nivel químico cerebral cuando nos movemos de forma deliberada, con un objetivo claro, ¿no? Sí. Tenemos disciplinas como yoga o pilates que también se hicieron como muy populares últimamente, que son como farmacias biológicas Sí, sí, para sí. el cerebro, ¿no? Porque nos movemos con un foco específico. Estimulamos la liberación de una proteína que se llama BDNF, es muy largo el nombre, pero que es esencial para proteger a las neuronas del daño que genera tanto cortisol que se genera con el estrés, ¿no? De hecho, por ahí la gente no dimensiona, pero el estar expuesto todo el tiempo a situaciones estresoras libera demasiado cortisol, y el cortisol es una de las hormonas que cuando se frecuentan neurotransmisores, el cortisol Ujú. Otra vez. es un neurotransmisor, ajá. Es un neurotransmisor que al estar expuesto constantemente al cortisol, a altos niveles de cortisol, es una hormona, es la hormona del estrés, Ujú. no es un neurotransmisor. Ajá. ¿Ves lo que me haces decir? Al estar expuesto todo el tiempo a esta hormona de cortisol, genera demasiados daños en el cuerpo que nosotros no podemos dimensionar. Por eso, cuando estamos frente a situaciones que nos generan algún estrés, liberamos cortisol, puede ser que tendamos más a enfermarnos, por ejemplo, Sí. porque se Bajan desgasta las defensas. nuestras defensas, Sí, sí. nuestro sistema inmunológico. Sí. Al mismo tiempo, todas estas prácticas que está diciendo Flor, como el yoga, por ejemplo, que nos ayudan mucho a liberar o a controlar el neurotransmisor, a controlar determinados químicos que se liberan en el cuerpo, Ujú. exigen activar al máximo dos sentidos que son bastante olvidados, que es la propiocepción, que es saber dónde está tu cuerpo en el espacio y tiempo actual, Ujú. y a su vez también la introcepción, que es la capacidad de percibir las señales internas que vienen del mundo interno, digamos, como los latidos, por ejemplo. Ujú. Que es re importante que se vinculen ambas, ¿no? Sí. Me parece muy interesante el yoga. Nunca Ajá. lo hice, pero me parece muy interesante porque justamente está esta combinación de la Movimiento. respiración con el movimiento, A mí me reayuda. donde hay que tener como mucha concentración también para hacerlo, ¿no? Tenemos No sabes lo que te agota. que estar claro, es que tenés que combinar muchas cosas. Imagínate lo que me cuesta. Verdaderamente. Sí. Y después el otro ejemplo que dimos era, bueno, el pilates, que capaz también tiene que ver la respiración, porque tenés que respirar de una forma específica para Sí. poder controlar los movimientos, para poder mantenerte con equilibrio. Después, otra disciplina también es el Tai Chi, que requiere mucho equilibrio. Ah, nunca probé. No, yo tampoco, Ah. pero mi profesora de pilates también da clases de Tai Ah, Chi. mira. Y nos cuenta cómo requiere mucho equilibrio, entonces también hay que concentrarse mucho, respirar bien para poder mantener tu cuerpo. En realidad me parece que en todas las actividades físicas, yo hago CrossFit, por ejemplo, y es muy importante el uso de la respiración Ujú. para los movimientos, más que nada porque trabajas con pesos pesados, con movimientos bastante estrictos, que tenés que tener en cuenta la respiración Ujú. y tenés que concentrarte en eso. Bueno, y en el Bueno, ¿qué me importa? No, es que lo estoy comparando mentalmente. Claro, ahí tenés como pesos externos. Ajá. Después en el pilates usamos nuestro propio peso para No, hacer las el maquinitas ejercicio. estas que usan en pilates. No tengo También. ni idea cómo se llaman. Hay dos Las tipos camas. de pilates. Ajá. Sí, sí, sí. El pilates mat usa más el propio peso y otros artefactos, y después en las camillas tenés otros pesos, ¿no? Claro, claro, claro. Pero es muy interesante cómo en todas las actividades tenés que tener cierta concentración, tenés que hacer distintos tipos de respiración para ir regulando tu cuerpo, concentrándote. Es muy Justamente interesante. esto de que al entrenar, ay, perdón, te pasé el mate, vos no tomás mate porque así sos. Justamente entrenar va a encender determinadas partes del cerebro que van a estar encargadas de lo que es la autoconciencia emocional, Ujú. donde básicamente lo que vamos a hacer es mover el cuerpo. Esto va a generar que tengamos mucho más mover el cuerpo con conciencia, nos va a ayudar a registrar nuestros propios límites físicos y psíquicos mucho antes de llegar a algún tipo de colapso, colapso, o burnout, ponele, o mucho estrés. Ujú. Sí, sí. Yo creo que una pregunta interesante que nos podemos hacer, que se pueda hacer la audiencia en este momento, es sobre esto que estabas hablando antes del experimento, Ah, sí, sí. y ver que se hagan un autoexamen de dónde sienten las emociones. Sí, en el ¿No? cuerpo. Ujú. Sí, sí, sí.
Sí, Está buena. sí, sí. Son de los que acumulan la tensión todo el tiempo en el cuello, en el hombro, el que se va a dormir apretando los dientes. Esa soy yo. La que se va a dormir apretando los dientes y se despierta con un dolor tremendo. O va a estar más relacionado con la panza, con los digestivos. Sí. Hay muchas personas que sí se ponen nerviosas y le Necesitan ir al empieza a baño. doler la panza. Y necesitan ir al baño, sí, tal cual. Sí. Es tremendo como ves a la gente que intenta separar el cuerpo y la mente, ¿viste? Como que no están relacionadas. Los que van al kinesiólogo todas las semanas por una contractura crónica, pero no se sientan a revisar si están teniendo un nivel de exigencia insostenible, ya sea laboral, deportiva, psíquica. Creo que es muy importante destacar que no estamos diciendo que todo dolor sea psicológico, obviamente, porque creeríamos que caeríamos en esta pseudociencia bastante peligrosa. Ujú. Pero lo que decimos es que cuando ignoramos el cuerpo y que el cuerpo y la mente van a interactuar en un bucle permanente, es imposible sanar uno ignorando al otro. Sí. ¿Por qué estás todo el tiempo buscando exponerte a esta presión constante y a este cansancio constante? Es una buena pregunta para hacerse. Gracias. Y además está esto que todo el mundo, por mucho tiempo, ahora capaz se está viendo más distinto esto, pero por mucho tiempo se trató de separar mucho cuerpo, Sí. mente, alma, espíritu, todo, y en realidad somos un todo. Sí. Y es importante verlo así, aunque parezca como algo tonto, ¿no? Pero es importante verlo así como que somos un todo porque realmente todo va a influir en todo Sí, tal cual. a la hora de pensarlo más profundamente. Entonces, bueno, con todo esto que dijimos a lo largo del bloque, tenemos una prueba, de alguna forma, de que el cuerpo tiene memoria y que el cuerpo nos va a hablar y nos va a decir cosas que capaz en la mente no lo pensamos Sí. tan claramente. Pero, ¿qué pasa cuando decidimos agarrar todo esto que el cuerpo va a registrar, todas las señales que nos va a mandar, la tensión, la angustia, y lo sacamos a través de alguna otra forma? Sí, ¿no? Escribiendo, teniendo un diario, escribiendo cómo nos sentimos, leyendo algo. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque, de cómo las palabras sanan, la biblioterapia y el poder nombrar nuestra propia historia. Vamos a hablar en el próximo bloque, ¿no? Un poco de cómo se escribe, qué bien nos hace cualquier palabra, ya sea escrita o hablada. Ujú. Así que bueno, nos encontramos en el próximo bloque. Nos encontramos en el próximo bloque. Quédense con nosotros. Nos pueden escribir al 3764-727704, ya sea para comentarnos cuáles son sus formas de escape, para decirnos dónde sienten las emociones, o para hacernos preguntas sobre este tema o algún otro tema de psicología también, ¿no? Así que bueno, nos encontramos en el próximo bloque y volvemos en un ratito. Este espacio también es tuyo. Contactanos por redes o WhatsApp. Web www.laacademica985.com.ar. En la Universidad Gastón Dachari, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar. Con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. WhatsApp 3764 72 7704. Bueno, continuamos el cuarto bloque ya de la mañana, ¿no? Nos estamos acompañando desde las 10, ya estamos compartiendo la segunda mitad de este programa, espero que les esté gustando. Les dijimos cuando cerramos el bloque anterior que nos manden mensajitos por WhatsApp, 3764
Continúa, Florencia. 72-7704. Tenía lejos de cartel. Bueno, estamos hablando un poco de estas actividades que nos van a ayudar a conectarnos a nosotros mismos, que van a ser casi terapéuticas, pero que no son lo mismo que la terapia ni la psicoterapia. La psicoterapia nos va a ayudar a trabajar un poco aquello que se encuentra por detrás de este malestar que estamos sintiendo, y las actividades terapéuticas, correr, ir a cerámica, yoga, nos va a facilitar poder transitar este malestar que estamos viviendo de muchas formas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también hablamos un poco anteriormente de cómo estas actividades que nos generan algún tipo de bienestar van a tener alguna relación con neurotransmisores, hormonas, los cambios químicos que se dan en el cuerpo, que a su vez van a potenciar los cambios físicos, ¿no? Sí. Por ejemplo, la neuroplasticidad que hablábamos hace unos programas atrás. Uh-huh. Unos podcasts atrás, perdón. Porque tenemos un podcast que está subido a YouTube. De la Académica 985. Ajá. Uh-huh. Gracias, Flor, por completar mis frases. Ya son muchos tiempos libre de estar hablando. Así que bueno, empecemos este bloque hablando un poco de cómo las palabras no cambian lo que nos pasó directamente, puede cambiar la forma que nosotros comprendemos a aquello que nos pasó. A veces sanar va a empezar cuando algo deja de estar atrapado dentro nuestro y encuentra una forma de nombrarlo, ¿no? Porque justamente en relación con lo que estábamos hablando de las emociones antes, hay veces que sentimos las emociones antes de entenderlas. Sí. Entonces, muchas veces. Pasamos días sintiéndonos raros, irritables, tristes, uh-huh. Esto de que no sabemos bien qué nos pasa. Sí. Y en muchos casos, el simple acto de sentarnos y poner en palabras lo que se nos venga a la mente en ese momento, ya va a producir algún tipo de cambio. Sí. Por eso actividades como leer, escribir, llevar un diario personal suelen sentirse tan reparadoras. Yo no lo uso, no uso esto de escribir, pero sí uso hablar. Uh-huh. No porque sean terapias en sí misma el escribir, sino porque nos ayudan a organizar la experiencia interna, humana que tenemos cada uno, ¿no? Lo que hacen las palabras es funcionar como una especie de puente entre Ajá. lo que sentimos y lo que podemos comprender. Buena metáfora, me gusta. Uh-huh. Porque es muy importante esto del procesamiento emocional, ¿no? Ajá. Que las emociones necesitan también ser procesadas igual que algunos pensamientos que tenemos y no solamente experimentadas. Uh-huh. Como estábamos diciendo en el bloque anterior, capaz las emociones surgen muy automáticamente. Sí. Entonces, en el momento en que surgen, hay veces que solo pasa y ya. Pero después las tenemos que entender. ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué mi cuerpo reaccionó así también? Entonces, cuando evitamos constantemente en el pensar qué es lo que nos está pasando, hablar sobre estas emociones, hablar sobre cosas importantes, la emoción va a mantenerse activa y nos puede generar algún tipo de malestar. Y el escribir también va a transformarse en una forma segura de elaborar esas experiencias difíciles que estamos viviendo. Muchas veces creemos que escribimos porque entendemos algo, pero también ocurre algo al revés, podríamos llegar a decirlo, que es entendemos algo porque lo estamos escribiendo. Uh-huh. ¿Sabes qué me sirvió ayer? Le voy a recomendar a la gente. Yo estaba un poco colapsada por muchas cosas y no lo estaba hablando con nadie y no lo podía poner en palabras y me daba cuenta que esto me complicaba al dormir. Creo que lo conté en los bloques anteriores, ya me olvidé, imagínate. Y lo hablé. Grabé como 25 audios de 1 minuto y medio cada uno y me escuché y me sirvió un montón. Tipo, lo pude organizar todos mis pensamientos. Y no quiero decir una boludez porque los problemas no son boludeces, pero me sirvió escucharme y organizar eso que me estaba pasando y decir, acá está la solución. Uh-huh. Tiene un poco de esto de mirar desde afuera, mirar en tercera persona. ¿Qué pasa también cuando lo escribís? Porque capaz, cuando estamos escribiendo tampoco lo hacemos muy consciente y empezamos solamente a poner lo que pasa por nuestra cabeza. Y después cuando lo leemos de vuelta decimos, está funcionando de esta forma. Sí. Hay veces que, habías nombrado el journaling, que para la gente que no está tan en redes o que no vio esto, es como una nueva tendencia de tener un diario donde vamos a poner, escribir cosas que nos pasan día a día, poner capaz objetos importantes, papelitos, flores, hojas, lo que sea, ir como armando como un diario de recuerdos y de pensamientos. Y muchas veces esto de escribir todos los días qué nos está pasando, después volvemos a leerlo
y decimos, bueno, hay como un patrón en este pensamiento que estoy teniendo. Sí. Siempre pongo lo mismo o siempre razono de la misma forma también. Bueno, me pasó que cuando estaba en Buenos Aires, el público que se renovó, se va a olvidar, pero estuvo en Buenos Aires y tuvimos programas virtuales. No estuve pasando emocionalmente, no fui emocionalmente estable ese mes por determinadas circunstancias que estaba pasando en mi vida. Y escribí un día, que estuvo un día re lindo, y bueno, y me escribí cosas re lindas, como re esperanzadoras. Y la otra vez entré en mis notas y la encontré, y justo estaba pasando por un día feo encima, y dije, mira, tipo... Fue como un regalo para la vida del futuro. Sí, verdaderamente, gracias a vida del pasado. Bueno, con lo que iba con esto de antes es que eso que vos dijiste de grabar un audio también está como el que, bueno, lo escuchaste desde afuera. Sí. Entonces dijiste, bueno, estoy pensando de esta forma. También es una buena estrategia. Sí, está bueno. Sí. Lo recomiendo. Uh-huh. La encontré. De casualidad. Puede pasar también que cuando nos mantenemos mucho tiempo con una misma emoción, suele sentirse difusa, a veces abruma un poco el como no entender bien, y cuando logramos transformarla en palabras empieza a tener como una estructura, un sentido, un significado. Esto lo va a explicar justamente la rotulación emocional, no voy a decir en inglés. Búsquenlo. Labeling. Gracias. Que es un fenómeno muy estudiado actualmente que muestra cómo ponerle nombre a una emoción reduce la intensidad de la misma y ayuda a la regulación de esta emoción. Uh-huh. Cuando una persona logra decir no estoy mal, estoy frustrado, no estoy enojado, estoy decepcionado, que son encima la cantidad de emociones que tenemos, la cantidad, y no somos conscientes de 1.000.000 de emociones. Cuando nosotros podemos poner en palabras o podemos diferenciar la emoción que estamos viviendo, el cerebro comienza más a procesar esa experiencia de una forma mucho más diferente. Y lo importante que es esto, y lo importante que es que se haga desde chiquitos, ¿no? Sí, es como, no sé, cuando tenemos a alguien chiquito a nuestro alrededor que tiene una rabieta, poder decirle, ¿qué está sintiendo? Que Una rabieta. Una rabieta. Ok. Un desborde emocional. De repente estaba mirando una película de México con lenguaje neutro. ¿Cómo lo diría? Un berrinche. Un berrinche, eso que... Bueno, es importante como decirle qué está sintiendo en este momento y que pueda aprender o decirle, lo que estás sintiendo ahora es tal cosa. Sí. Entonces cuando somos grandes no nos cuesta tampoco ponerlos en palabra, ¿no? Que muchas veces es algo que pasa. No ocurre esto solamente cuando hablamos del dolor igual. También podemos escribir para pensar mejor, para tomar decisiones, para aclarar ideas, para recordar quiénes somos, incluso para descubrir cosas de nosotros mismos que nosotros no sabíamos. Uh-huh. A mí, por ejemplo, lo que no me escribí ese día, como yo venía de un día, lo que contaba en la nota, lo voy a contar muy por arriba, pero lo que contaba en mi nota era que yo venía de un día muy feo, que me sentía muy, muy triste, que no le podía encontrar nada bueno a nada, y que después, bueno, me obligué a salir básicamente a la noche, había ido al cine, y que cuando salí del cine, ya en el cine también la estaba pasando un poco mal, tipo decía, no, ¿para qué vine? No sé qué. Salgo y como que la vida me acomodó y me regaló tipo una noche porteña, que sí, a mí me encanta Buenos Aires, y que al final la vida de alguna forma se acomoda y que todo pasa por algo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso vi y dije, la vida se acomoda, digamos. Y es una frase súper absurda, digamos, súper de taza, frase de taza, pero que al leerla ahora, viviendo lo mismo que estaba viviendo en ese momento, me permitió a mí decir, bueno, también voy a salir de esta. Uh-huh. Te ayudo. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, también desde la psicología narrativa, una parte de la psicología se plantea que todas las personas construimos nuestra identidad a través de historias. Sí. Entonces, sí, de hecho, sí. No vamos a recordar nuestra vida como una lista de hechos aislados, sino como distintos relatos que se van a ir uniendo y van a organizar quiénes somos, qué nos pasó, qué significado tuvo esto. No es azaroso que muchas perspectivas clínicas trabajen con reestructurar nuestra narrativa. Uh-huh, claro. Y el hecho de escribir justamente nos puede ayudar a reorganizar estas historias. Obviamente no va a cambiar el pasado, pero sí puede modificar la manera en que interpretamos este pasado, el poder ponerlo en palabras de una forma distinta a la que solemos pensarlo, ¿no? James Pennebaker
Es uno de los investigadores muchos muy importantes sobre estructura expresiva, donde sus estudios encontraron que escribir durante algunos días sobre experiencias emocionalmente significativas, emocionalmente fuertes, puede generar muchos beneficios psicológicos y físicos, de hecho. Lo interesante es que el beneficio no va a aparecer solamente por descargarte, como estábamos diciendo, sino porque la persona va a comenzar a construir una narrativa mucho más coherente sobre lo que vivió, sobre el hecho que estaba viviendo, ¿no? Lo que hizo este autor fue observar quienes encontraban significado de organización en sus relatos obtenían mayores beneficios. Uh-huh. Sí. La lectura va a generar algo parecido, de hecho. Porque hay libros que llegan en un momento particular de nuestra vida y producen una sensación muy rara. Díganme si no, decime si no lo viviste. Sí, sí. Es como sentirte comprendido por algo que alguien más escribió. Una ¿no? serie, decime si... Estoy mirando una serie actualmente, Off Campus. Ya dijiste en todos los otros. Mira, estaba obsesionada. Fue como The Summer I Turned Pretty. Bueno, pero son esas... como te sentís como que reconocido, como decir, ay, mira, alguien más lo está viviendo, no soy la única, no soy un bicho verde. A veces una frase escrita por otra persona logra poner en palabras, o una escena vista en una serie, logra poner en palabras algo que nosotros llevábamos mucho tiempo sintiendo o viviendo y decir, y sentirte reconocido, sentirte que alguien más compartió tu mismo sentimiento y sí pudo salir y sí es posible hacerlo. Y eso es justamente como súper importante, me parece, porque muchas veces cuando estamos dentro de algún problema, pensamos que somos los únicos a los que nos pasa eso. Y que nunca vamos a poder salir de eso. Uh-huh. En cambio lo ves a otra persona y decís, mira, esta persona lo vivió, pudo salir, es posible. Uh-huh. Sí. Hay una parte también de la parte psicológica donde se estudia la biblioterapia, uh-huh, que consiste en utilizar la lectura como una herramienta de crecimiento personal, justamente. También como autoconocimiento, como acompañamiento, que no implica, obviamente, como estamos diciendo con todas las otras cosas, el reemplazar a la terapia psicológica, pero sí es ver que muchos textos pueden ayudarnos a reflexionar, a comprender experiencias humanas, a encontrar nuevas perspectivas a situaciones. Sí. Por ahí leemos en un libro a alguien que le está pasando lo mismo que a nosotros y vemos una forma en la que lo resuelve y decimos, no lo pensé de esa forma. Bueno, a mí me pasó con esta Off Campus, que de por sí muchos actores están pasando por lo mismo. Y digo, mira, lo solucionó así, era más fácil de lo que yo pensé. Uh-huh. Como comparando, ¿no? La biblioterapia con, no sé, cineterapia, qué sé yo. ¿Cómo se llamaría en ese caso? Armaste una nueva rama. Sí. Aparte, también pienso lo importante que es la biblioterapia, porque estamos todo el tiempo expuestos a contenido corto, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo ahora de nuevo, pero todo lo que sean shorts, TikTok, uh-huh, Reels, es todo tan efímero, tan corto, que nos consume tanto neuronalmente, que después perdemos la capacidad del habla. Pónganse a pensar que no podemos hablar fluidamente como antes, por ahí sí lo podíamos hacer. En cambio, volver a leer nos va a ayudar mucho a adquirir esta capacidad del habla, adquirir nuevos sinónimos, adquirir nuevas palabras para hablar mucho más fluido, sí, y con más... un vocabulario más extenso. Más rico, sí. Justamente Kate Audley también investigó mucho sobre la lectura, donde cómo favorece la empatía, ¿no? Las habilidades emocionales. ¡Qué loco! Uh-huh. Sí, porque estás leyendo, es como un simulador social de alguna forma. Sí. Entonces estás leyendo y estás comprendiendo desde muchas personajes, muchas perspectivas, formas de pensamiento. Emociones, cómo viven. Actúan. Ajá. Entonces, no solo nos va a informar o nos va a hacer ver desde otras perspectivas, sino también a entrenar estas habilidades, a leer mejor a las personas también en la vida real. Qué loco, porque básicamente estamos en una sociedad donde, o en la actualidad, en una época donde escribimos muchísimo, escribimos más que creo que en cualquier época, uh-huh, pero no nos expresamos. Claro, sí. O sea, la escritura es como más efímera. Acotada. Sí. Es comentar una publicación, mandar un mensaje. Uh-huh. Sí. Publicamos estado, contamos publicaciones, me gusta, leemos eso, pero no necesariamente sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones, reconocernos a nosotros mismos. Sí. Entonces, volvemos a esto que estábamos hablando antes, de que se ven muchas personas que se interesan más por los diarios, sí, journaling, escritura reflexiva. ¿Sabes qué otra cosa a mí me sirve mucho? Leer libros y
ir haciendo anotaciones al ¿Marcás lado. los libros? Sí. Sí, Los lo marco, acabas de decir. los escribo. Sí, yo también. Ahora estoy leyendo uno de Borges. No tengo más márgenes para... A la miércoles, odio Borges. Lo tengo que decir. Perdón. Yo le encontré como muchas cosas para analizar. Chiquita. Y bueno, también es como una forma de juntar las dos cosas, Sí. ¿no? Leer, ver la perspectiva del autor, poner tu propia perspectiva Sí. o hacer un análisis de, qué interesante cómo está pensando esto. Está muy bueno también juntar las dos cosas. Es muy importante esta lectura lenta, detenida, profunda, donde aparecen reflexiones que no surgen en otros espacios, ¿no? Y también estamos en la actualidad en una época donde tenemos más contenido que nunca, realmente podemos consumir un montón de cosas, pero quizás menos momento para dialogar con nuestras propias ideas. Ujú. Dale con golpear el micrófono. Dale. Perdón, Cristian. Sí, ya nos pega. Entonces, Mentira. bueno, tenemos todas estas posibilidades de leer, de escribir, nuevas formas de ir registrando las cosas que nos pasan y ir entrenando el reconocimiento emocional también, que es muy interesante. Pero también en el próximo bloque tenemos muchas otras actividades para hablar, para analizarlas desde el lado psicológico y de cómo también nos pueden ayudar a hacer más llevadero nuestros días y nuestras emociones. Sí, tal cual. Ujú. Así que bueno, nos encontramos en el próximo bloque para hablar un poco de las actividades terapéuticas que nos van a seguir acompañando y aquellas que nos ayudan a cuidarnos, regularnos y volver a encontrarnos con nosotros mismos. Quédense, que arrancamos con el quinto bloque de la mañana enseguida. Este espacio también es tuyo. Contactanos por redes o WhatsApp. Web www.laacademica985.com.ar. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? La Universidad de Gastón Dachari te ofrece carreras con futuro. Corretaje y negocios inmobiliarios, contador público, licenciatura en administración, marketing y comercio internacional. Estudia en la UGD y convertí tus ideas en proyectos reales. Más info en ugd.edu.ar. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dachari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Tu historia también suena. Contactanos ya. Redes, Instagram, La Académica 985, YouTube, La Académica 985, Facebook, La Académica 985, TikTok, La Académica 985. Volvimos y estuvimos hablando durante todo el programa sobre actividades terapéuticas que no son terapia. Ajá. Y en el bloque anterior estábamos hablando de lo que tiene más relación con la lectura y la escritura, ¿no? Anteriormente estábamos hablando un poco del deporte, la respiración, la meditación. El mindfulness. Ajá. Pero también dijimos que teníamos otras actividades para nombrarles que también puede ser que hagan alguna de estas o hagan alguna parecida. Sí. Y cómo lo analizamos desde la psicología al uso de estas actividades como actividades terapéuticas. Porque hay veces que no encontramos el bienestar que necesitamos en el momento que necesitamos hablando de lo que nos pasa, sino que a veces lo encontramos haciendo algo. Porque existen actividades que sin ser terapia nos ayudan a regular las emociones, a conectar con nosotros mismos, a atravesar momentos difíciles capaz.
Cuando pensamos en salud mental, por ahí solemos imaginarnos conversaciones, reflexiones o procesos internos, pero los seres humanos no procesamos la vida únicamente pensando, como veníamos hablando, podemos hasta procesarlo escribiendo, escuchándonos, mirando, leyendo, por ejemplo. También vamos a procesar haciendo, ¿no? Sí. Y hay actividades que parecen súper simples. O triviales. Y, sin embargo, producen efectos psicológicos bastante profundos. Cocinar. Por ejemplo. A mí la otra vez llegué re cruzada a casa, emocionalmente cruzada, le dije a mi mamá. Mi mamá se rió y me dijo, muy buen término, la verdad. Tenía como todas las emociones juntas y dije, me voy a poner a cocinar. Y cociné una carrot cake. Me salió horrible. Después dije, bueno, está bien, no importa. Voy a cocinar otra cosa. Sí, no, nunca me dio. Cociné una tarta de choclo. Amiga, no sabes lo que me salió. Estaba riquísimo. ¿Puedes creer que me salió? Es riquísimo. También a mi mamá le sirve mucho cuidar las plantas. Los sábados de la mañana me dijo que te das cuenta que tuvo una semana emocionalmente cruzada cuando la ves ahí en la jardinería quedando loca, literal. Hay muchas personas a las que les sirve pintar. Sí, a mí me re gusta pintar. Sí. También está el tejer. Sí. Escuchar música, que creo que eso lo hacemos todos. La cantidad de música que estoy consumiendo, Flor, es una cosa maravillosa. También bailar o jugar con una mascota. ¿Sabes qué me parece muy terapéutico a mí? Perdón que te interrumpa, porque estoy hablando de mí. Pararme en el patio a escuchar música con los pies descalzos sobre el pasto. Grounding. Ay, me encanta. Eso no lo mencionamos antes. El grounding. No sé qué es grounding. Que es justamente este contacto con la naturaleza. Ah, mira. Es como... a nuestra amiga Flor le va a gustar. Sí, pienso mucho en ella cuando veo esa palabra, ese concepto de ponerte en contacto, como conectarte con la tierra, abrazar un árbol. Ahí va. De hecho, tenemos una foto de Flor abrazando un árbol. Un saludo a Flor. Todas estas actividades que estamos nombrando tienen algo en común, de hecho, que nos sacan por un momento del exceso de pensamiento que estamos teniendo todo el tiempo y nos conectan con una experiencia concreta. Y eso es importante porque muchas veces el sufrimiento psicológico no viene solamente de lo que sentimos. Viene también de quedarnos atrapados o dando vueltas alrededor de esto que sentimos. Y estas actividades generan de alguna forma un descanso mental, se podría decir, porque obviamente no es que los problemas van a desaparecer cuando nos la ponemos a hacer, pero sí la atención va a dejar de estar enfocada exclusivamente en esos problemas. Es interesante porque ninguna de estas prácticas fue creada para tratar problemas directamente. Sin embargo, muchas personas recurren a ellas intuitivamente cuando necesitan sentirse un poco mejor, ¿no? Porque de alguna forma, si nos ponemos a pensar, es algo muy humano esto de crear, de cuidar algo, construir, o movernos, conectar con otros seres vivos. De hecho, encierra todas las ideas, todas las áreas bio, psicosocial y espiritual del ser humano. Sí. Hay un concepto que se usa bastante en psicología, que es el del estado de flow. Sí. Que es un momento donde estamos muy inmersos en una actividad. Me encanta cuando llego a ese estado. Es que algo que encima me molesta hacerme consciente de eso porque digo, me hice consciente y como que ya me desconecté. Digo, no. Sí. Es como un momento donde se pierde como el registro temporal de alguna forma. Estamos muy, muy concentrados en esto y va a aparecer una sensación de mucho disfrute y de mucha presencia. Y muchas de estas actividades favorecen muchísimo el estado de flow. Sí. Es muy bueno que aparezca seguido, capaz en actividades de disfrute, porque también va a ser muy fácil que aparezcan en otras actividades que requieren atención de otro tipo, ¿no? Como estudiar, por ejemplo. A mí me pasó una época cuando yo más meditaba, que entrenaba mucho la atención claramente. Primero que tuve experiencias espirituales bastante raras, pero no vamos a entrar en el caso. Y segundo, me acuerdo una vez que estudié una materia, pero me concentré de tal forma que me pasaron 4 horas como que si fueran 2 minutos. Y me acuerdo que cuando terminé de estudiar dije, ¿qué acabo de vivir? ¿Qué fue esta desconexión corporal que acabo de tener? Pero re loco, fue como que me hiperfocalicé en ese momento, pero no de manera exigente, sino que satisfactoria. Claro, estaba como el disfrute. Sí, es muy bueno. Lo tenemos que ver como que es de alguna forma un hábito que podemos ir entrenando y desarrollando, ¿no?
Entonces, bueno, después nos es beneficioso para cosas como el estudio justamente. Qué lindo poder estudiar siempre en estado de flow. No, ojalá. Sí, ojalá se pudiera, ¿no? Obviamente está bueno plantear estas ideas porque entendemos que no va a ocurrir únicamente en lo que son artistas o deportistas, sino que también puede aparecer mientras cocinamos, mientras estamos tejiendo, estamos pintando o cuidando nuestro jardín, ¿no? Sí. Y el psicólogo húngaro que propuso este concepto descubrió que las personas pueden sentirse muy satisfechas y muy comprometidas cuando realizan estas actividades que equilibran el desafío y la habilidad. Ah, mira. Entonces, muchas actividades que por ahí la gente describe como terapéuticas justamente generan este estado, que es muy bueno. De alguna forma es la atención focalizada, de centrarnos en algo que nos requiere mucha atención, concentración. Nuestro cerebro, como decíamos, va a dejar como de estar enfocada en otras cosas, en la rumiación, capaz, en los pensamientos negativos, en el sobrepensamiento, y se va a enfocar en esta actividad puntualmente. Cuando son tareas manuales, por ejemplo, y no es estar evitando pensar, eso es importante, sino ocupando la atención en algo concreto. Claro. También muchas actividades generan una sensación inmediata de logro, ¿no? Terminar una receta, ver crecer una planta, no sé, contemplar el tejido, o cuando regalas el tejido a alguien que le gusta y lo usa, aprender una canción, tocar la guitarra. Sí. Hay gente que le es re terapeuta. Yo no. Yo soy malísimo en la guitarra. Me acuerdo el día que mi mejor amigo me dijo, no, es una cosa imposible enseñarte a tocar la guitarra a vos. Fue como cuando me enseñaron a jugar al truco. El momento donde sentimos que muchas cosas escapan de nuestro control, digamos, estas pequeñas experiencias nos recuerdan que todavía no podemos producir determinados cambios en el mundo y que algo sí está bajo nuestro control. Qué lindo eso, ¿no? Sí. Tenemos a Edward Wilson, que popularizó el concepto de biofilia. Ah, mira. Que es la idea de que los seres humanos tenemos esta tendencia natural justamente a conectar con la naturaleza y los seres vivos. Y esto nos ayuda a comprender, por ejemplo, por qué la jardinería o el contacto con los animales, con la naturaleza, suele generar un bienestar psicológico. También pensé en Flor cuando leí esto. Obvio, literal. Todo esto que sea naturaleza nos hace acordar mucho a nuestra amiga que le encanta la naturaleza y yo siento que ella se debe desconectar de un modo cuando está con la naturaleza. Sí. Se debe ir a otro espacio ancestral, verdaderamente. Sí. Está muy bueno esto, como la conexión emocional no verbal, digamos, no todo lo que sentimos podemos llegar a expresarlo en las palabras, la música, el arte, el movimiento y otras formas de expresión permiten procesar experiencias emocionales de maneras diferentes. Flor, cuando tocas el piano, ¿sentís así que te desconectás? Cuando puedo hacer como, capaz no cuando estoy empezando a practicar una canción, pero cuando la música me sale más fluida, es realmente loco. Qué loco. Sí, porque es como que encima ni siquiera lo tengo que pensar, mis manos van solas y me entro en la canción, ¿entendés? Y es como muy lindo ese sentimiento. Y no solo pasa cuando tocas, sino también cuando escuchás una canción que te gusta mucho. Estaba pensando que yo no tenía actividad que me pase eso. Y sí tengo. El de hacer pulseritas. Ajá. Es verdaderamente eso, tengo que volver a hacer pulseritas. Sí. Y bueno, estás enfocando tu atención en algo que encima después sueles regalar. Es como un tejido. Pulseritas. Es como un tejido. Sí. Bueno, ya vamos a hablar del tejido, ¿eh? Ah, ok. Sí. No spoileo. Lo que tiene la música es que, como estábamos hablando, todo el mundo escucha música, acompaña en un montón de momentos de nuestra vida. Y nos pueden hacer recordar cosas, nos pueden hacer atravesar momentos, evocar recuerdos, mejorar estados de ánimo. Y va a ocurrir justamente porque las redes cerebrales están relacionadas con la memoria, la atención y la emoción, están profundamente conectadas con el procesamiento musical, justamente. Sí. Tienen un carácter, tienen un efecto particularmente interesante, que es una de las actividades más complejas y completas del ser humano, a diferencia de otras acciones, integra simultáneamente. Pónganse a pensar, ¿no? El lenguaje, la memoria, el control respiratorio y la coordinación motora para quienes tocan música, ¿no? Para quienes oímos. O para cuando cantamos, también pasa eso. Hay que unir todas estas cosas. Es verdad. Sí. Imagínate si le sumas al baile, ¿no? Qué importante. A mí me pone muy de buen humor escuchar una música o una canción que me guste, que me baje.
hay determinadas canciones que me bajan bastante, aunque no parezca, y bailar esa canción, ay, me re sirve. Ujú. También estás haciendo toda esa Sí, coordinación sí. de alguna forma. Y en cuanto al tejido, es una actividad que es inesperadamente muy terapéutica Sí. porque requiere atención sostenida, movimientos repetitivos, coordinación y memoria. Sí. Entonces, la concentración suficiente para que la mente deje de saltar constantemente de pensamiento en pensamiento la podemos obtener cuando nos metemos en el Claro. tejido realmente. Ya sea tejido de crochet, hacer pulseritas. Macramé, por ejemplo. Sí, Ujú. De hecho, hay muchos estudios que se hicieron recientemente, ¿viste? Que está como de moda también el tejido. Sí, hay un montón de cursos, Ajá. tipo talleres. Sí, y no es casualidad, es porque se está viendo que es como un tipo de meditación activa. Ah, mira. Porque estás haciendo como un patrón repetitivo donde no tenés que gastar tanta energía cerebral, Claro. tenés que atender mucho a lo que estás haciendo, entonces es como que estás estimulando pero a la vez en forma relajante. Güey, qué loco, es verdad. Ujú. Sí, sí. Creo que quiero Es muy lindo. aprender a tejer. Yo ayer intenté empezar algo y me frustré. Pero hay que tener tolerancia a la frustración también. Chicos, aprendamos la tolerancia a la frustración. Entonces, hay también esto que estábamos diciendo antes de lo satisfactorio de un pedazo de hilo, Sí. crear algo. Sí, sí, sí. Sin estar como pensando. Apurados todo el tiempo. Ajá. O buscando un resultado instantáneo, como sí puede ser que esté buscando la sociedad o la cultura, la época actual, digamos. Ujú. Está esto Capaz por eso, ahí está Florencia, ahí está, carajo. Capaz porque resulta, por eso resulta. ¿Querés tejer? No, porque por eso capaz resulta tan atractivo, porque estamos en una época que todo ocurre de manera inmediata. Ujú. Entonces, por eso hay tantos talleres de tejido, tantos talleres de cerámica, porque es todo aquello que te devuelve todo el tiempo a la creación, a esto innato casi del ser humano, del nacimiento del ser humano, de volver a conectar con esto que estamos produciendo a la artesanía, ¿no? Ujú. El arte sana. Cerramos el programa acá. Sí, de transformar cosas que no tienen ningún significado Sí. Una radio con onda. Y vos del otro lado. Buen combo, ¿no? No. Entonces, ¿Cómo estamos con los problemas técnicos hoy? ujú. Bueno, estamos hablando de todas estas actividades, ¿no? Que nos hacen bien, que nos resultan de alguna forma terapéutica o que nos acompañan en el proceso. Y Me lleva a una pregunta esto que estamos hablando un poco, que Ujú. pregúntense también la audiencia, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo simplemente porque nos hacía bien? no porque fuera útil, no porque Sí. fuera necesario hacerlo, simplemente porque disfrutábamos hacer esto. Sí. Porque a veces tratamos del bienestar como una tarea más de la lista, como en el checklist de cosas que hacer hoy, bienestar tiene que estar en esa lista. Y olvidamos que muchas veces aparecen actividades que no tienen ningún objetivo más allá del ser vividas, de disfrutar esa actividad que estamos haciendo por ser esa actividad y no por algo más. Ujú. Y a mí lo que me gustaría saber es que la audiencia nos cuente cuál es esa actividad que hace, que no saben por qué, pero les hace sentir bien. Sí, me Siento- gustaría. siento- ¿Vos tenés alguna actividad? Leer, Ujú. a veces escribir, Para mí leer es productivo igual. O sea, tiene un trasfondo productivo. claro, sí, pero lo haces por gusto, o sea, no es como que algo que Trabajar, que por te ejemplo. obligue a hacerlo sí o sí. Sí, es verdad, es Ajá. verdad. Bueno, como te dije, estoy tratando de tejer. ¿Cómo vas con eso? Bien. Hice un marcapáginas en forma de salchicha. Ah, el otro día. vi. ¿Por qué no Ujú. me haces un marcapáginas? ¿Marcapaso? Un marcapáginas para mí también. Ok, un salchicha. No, me gustan las margaritas, gracias. Ah, bueno, me está pidiendo un montón. Te estoy diciendo que me frustra. Bueno, entonces podemos ver con todo esto que la salud mental no se va a construir únicamente en los momentos de crisis, sino también en pequeños hábitos que vamos haciendo, capaz Sí. sin darnos cuenta, que nos conectan con nosotros mismos. Sí. Meditar, leer, escribir, mover nuestro cuerpo, escuchar música, Crear. jugar. Ujú.
Cuidar algo. Porque aunque todas estas actividades que estamos hablando no sean terapias de alguna u otra forma, muchas veces se convierten en algo igual de importante, que es las formas de volver a casa dentro de nosotros mismos. Ujú. Qué lindo el sentimiento de, no sé si te fuiste mucho tiempo de tu casa, a mí me pasó cuando estuve en Buenos Aires, que cuando volví, la sensación de haber vuelto a mi casa, volvería a repetir 1 y 1000 veces más, irme para volver a sentir el volver a estar en un lugar conocido, al volver a encontrarme con mis papás. Me encantó esa sensación. Ujú. Qué linda esa sensación de volver a casa en uno mismo. Ujú, sí. Bueno, y durante estas 2 horas hablamos de todas estas cosas distintas, todas Meditación, estas alternativas. mindfulness, Ajá. respiración, lectura, escritura, ¿Qué? música, tejido, Ujú, mascotas, sí. yoga. Y que si las tirás hacia todas las palabras, parece que son cosas Estás loca. totalmente distintas. También. Son actividades que son completamente Sí. diferentes, sin embargo, todas tienen en común que nos ayudan a volver al cuerpo, a nosotros mismos, al presente sobre todo. Qué importante volver al presente, verdaderamente. Sí. Disfrutarlo también un poco, ¿no? Ujú. Creo que todo se puede resumir en eso, en volver al presente y en el disfrute que se Sí. puede sacar de eso. Sí. Muchas veces buscamos el bienestar también como si fuera un destino al que tenemos que llegar. Es como hacer cosas para llegar a este bienestar, como si existiera un momento donde finalmente vamos a estar bien, vamos a estar tranquilos, a tener todo resuelto. Hay una canción de Milo J que me gusta mucho porque siempre se relaciona a todo esto, se relaciona mucho el bienestar con la felicidad. Y hay una canción de Milo J que dice que la felicidad, me olvidé cómo es, la voy a buscar, pero está muy buena la frase porque no es algo que tenemos que llegar, sino que es un momento al que lo tenemos que transitar nomás, no es obligatorio llegar y tampoco que vamos a estar todo el tiempo en ese estado de felicidad, ¿no? Ujú. Voy a buscar la frase. Es que muchas veces justamente en el proceso Ujú. a las metas que tenemos, a nuestros objetivos, es donde se encuentra más disfrute. Sí. Y donde se encuentra realmente lo que nos hace sentir bien. Capaz después cuando llegamos al objetivo puntualmente nos sentimos tanto disfrute como cuando lo estuvimos haciendo. Sí, la frase es, el ser feliz es un momento, no es un modo de vivir ni el significado de existir. Ujú. Hay veces que vamos a estar pasándola mal y eso no quiere decir que no estemos transitando bienestar también. Sí. El bienestar no vamos a entender como la ausencia del malestar. Ujú. Son todas las emociones que se van a vivir y también forman parte del bienestar. Ujú. Y tener en cuenta que es algo que vamos a ir construyendo con Sí. pequeños hábitos, con pequeños espacios y decisiones. A lo que vamos también por ahí con todo esto es que hablamos mucho del estrés, ¿no? Y de lo acelerado que vivimos. Y capaz sí tenemos espacios donde no podemos evitar esto. O capaz en el trabajo, en la familia, hay situaciones, hay entornos que son estresantes. Pero el punto es encontrar un lugar donde podamos relajar y donde Sí. podamos escaparnos un poquito de todo esto. No escaparnos de la manera evitativa, sino escaparnos para conectarnos con nosotros mismos. Lo interesante es que muchas de estas herramientas no aparecen en los grandes momentos de la vida, sino que aparecen en los pequeños momentos de la vida, en lo que hacemos cuando nadie nos está mirando, en las rutinas, en los espacios íntimos, en aquello que nos conecta con algo que nos hace bien, y quizás ahí esté una de las ideas más importantes del programa de hoy, que no existe la única forma, o no existe una única forma correcta de cuidarnos. No todas las personas encuentran calma en el mismo lugar, no todas las personas van a encontrar calma tocando el piano o entrenando un deporte o meditando. No podemos usar la misma herramienta para el mismo problema, claramente, y eso es lo correcto y es lo que está bien y es lo que es sumamente sano, porque el bienestar no se va a tratar solamente de funcionar para otros o para la época en la que estamos, se trata de encontrar y descubrir también lo que funciona para uno mismo. Ujú. Y justamente eso lleva a la pregunta de que capaz no es importante decir qué debería hacer para estar mejor, Ujú. sino ver qué cosas ya existen en mi vida Sí. y me ayudan a sostenerme cuando lo necesito. Sí. Y sacarle más provecho a esos espacios. Claro, enfocarnos también en las fortalezas que tenemos en nuestra vida Ujú. para potenciarlas más y no solamente qué otra cosa necesito para estar bien. Ujú. Y conectando todo esto con lo que dijimos al principio del programa, el espacio de terapia es un espacio que
tiene un marco ético, Sí. algo clínico, metodológico, que ayuda a pensar distinto, a analizar las cosas, cómo las pensamos, cómo las sentimos, pero la terapia va a durar lo que dura una sesión y después tenemos muchísimas más horas a lo largo de la semana y ahí es donde entran justamente estas actividades que no van a competir con el consultorio y que queremos dejar claro ese mensaje también, sino que van a sostener también. Y también piensen que se van a complementar. El consultorio con estas actividades terapéuticas se van a complementar. Es importante tener momentos de placer y momentos de disfrute en nuestra vida cotidiana porque es ahí donde estamos todo el tiempo, en lo cotidiano. Si nosotros en lo cotidiano tenemos actividades que nos gustan, podemos pintar, podemos entrenar, podemos salir a caminar, actividades que son terapéuticas para uno mismo, después de todo lo que es la locura del día a día, la locura del trabajo, la locura de las responsabilidades de la familia, de la sociedad misma. Si tenemos estos momentos de actividades terapéuticas, nos van a ayudar a alivianar un poco el malestar en la cultura, digamos, diría Freud. Es importante estas actividades terapéuticas, como así también es importante que sean complemento de la terapia. Lo más probable es que hayan escuchado que psicólogos les recomendaron estas actividades terapéuticas porque, obvio, ambas se complementan. Necesitamos una de otra para poder funcionar bien. Sí. Tenemos respuesta a la pregunta que hicimos en el blog anterior. ¿En serio? Sí. Era una pregunta para vos, pero sí. Habíamos preguntado esto de qué actividad haces y que te vuelve a vos mismo, ¿no? ¿Y qué respondieron? Respondieron que su cable a tierra es lavar el auto un sábado por la mañana, porque lo desconecta del mundo. Mira. O también que cuando está muy ansiosa se pone a cocinar pastas flores. Eso soy yo seguramente. Nosotras haciendo budines. Sí, literal. De hecho tenemos un grupo, lo voy a contar como anécdota. Cuando estábamos cursando cuarto año de secundaria, es un par, cuarto año de la facultad, nos conocimos como grupo de amigas, a Flor, Meli, Ludmi, Flor, son 2 flores, y yo. Y cuando estábamos muy colapsadas de demasiados parciales, empezábamos a cocinar y cada una llevaba un día diferente un budín. O sea, imagínense lo colapsada que estábamos, que todos los días cocinábamos budines. Comimos mucho budines. Sí, y nos llamamos budineras en el grupo. Sí. Bueno, entonces estas actividades que dicen y estas que nombramos nosotras son todas actividades que van a defender nuestros espacios en estos días difíciles, ¿no? Y antes de cerrar, algo que me parece importante mencionar es que hoy hablamos de muchas herramientas que pueden hacernos sentir bien, como todo esto que nombramos hoy, pero a veces da la sensación de que el bienestar es algo que hay que comprar, como que las redes lo venden un poco, de alguna forma. Y que para cuidarnos capaz necesitamos una agenda perfecta, una aplicación perfecta, la clase en tal parte, tal rutina específica. Y la realidad es que muchas veces las herramientas más valiosas son las más simples de encontrar y lo podemos hacer viendo justamente esto que decíamos, en nuestro día a día, cuáles son los espacios que nos gustan. Escribir se puede escribir en una hoja cualquiera, meditar puede ser 5 minutos, no hace falta que sea 1 hora. Mover el cuerpo no necesariamente tiene que ser pagando el gimnasio, pagando una clase, sino saliendo a caminar simplemente o estirando en nuestra casa. Y la música puede ser esta canción que escuchamos 1000 veces y que siempre nos hace sentir bien. ¿Cuál es tu canción que escuchas 1000 veces y siempre te hace sentir bien? Ay, no sé, tengo muchas. Yo ahora actualmente tengo Solificándose de Emilio J. No, lo bien que me hace. Y recordé, me hacen muy bien. Me encanta. Y son esas que encima digo, bueno, voy a cambiar porque tengo que cambiar un poco. Porque no puede ser que esté escuchando todo el tiempo lo mismo. Voy a cambiar, voy a arrancar el día con otra canción. No puedo. Tengo que escuchar esa sí o sí, pues si no, no activo. Sí. Bueno, lo que me pasa es que yo voy cambiando mucho. Tipo, tengo semanas de escuchar una, después cambio. Así. No, yo ya vengo como hace un mes con este disco. Ya. Bueno. Bueno. Entonces, el bienestar no tiene que convertirse en una nueva fuente de exigencia, sino que la salud mental
rara vez va a mejorar cuando agregamos más exigencias. Entonces es como medio irónico eso de decir como estoy agotada, ansiosa, sobrecargada y ahora encima tengo que cumplir una rutina de 14 pasos, no sé, de skincare, por ejemplo. Yo pensé lo mismo. Sí. Y entonces eso convierte el autocuidado en una tarea más. En una responsabilidad más después de las miles de responsabilidades que tenemos. Ajá. Y ahí se va el disfrute del que estábamos hablando, que es tan valioso. Sí. Entonces, dejar en claro que esto no tiene que verse lindo desde afuera, sino sentirse bien para quien la vive y en la forma en la que te haga sentir bien. Claro, porque cada persona va a tener sus tiempos diferentes, sus recursos distintos. No todos tenemos los mismos recursos, no todos tenemos la misma distribución de tiempo diario, posibilidades distintas, obviamente también. Y eso está bien. Cada persona vamos a tener cosas diferentes. Y el cuidado se va a acomodar a cada persona. Sí. ¿Te parece si hacemos... ¿Qué pasó? Nada. Está muy linda tu idea. Gracias, amiga, por cerrármela. Es que no tenía nada más que agregar. Estaba perfecto lo que estaba diciendo. Bueno. Te propongo que le regalemos a la audiencia una herramienta. Como para empezar la semana. Ajá. Dale. Y que la pueden usar para bajar un poco si están muy ansiosos. También la pueden usar para dormir. Me gusta. Si les cuesta. Me gusta. Esta herramienta es la respiración 478, que justamente es para estimular el nervio vago, que lo estábamos nombrando antes en el programa. No es nada complicado, simplemente tienen que ponerse en una posición que se sientan cómodos. Hacelo lento, pausado, para que disfruten de verdad. Ok. Una posición en la que se sientan cómodos, si pueden apoyar los pies en el piso, poner una mano en el abdomen y otra en el pecho, si tienen la posibilidad. Y prestar atención a la respiración. Ahora vamos a inhalar por la nariz, contando mentalmente hasta 4. Para. 1, 2, 3, 4. Ahora sostenemos el aire por 7 segundos. Esto justamente es lo que ayuda a estimular el nervio vago. Y ahora vamos a exhalar lentamente contando hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pueden repetirla varias veces y realmente es bastante calmante. Y también es un ejemplo con esto que estamos diciendo, que muchas veces sentimos que tenemos que dedicarle horas a nuestro bienestar para sentirnos bien, y sin embargo hacer una mini pausa como esta, de hacer 3 veces una respiración así, nos puede ayudar a sentirnos mejor, a conectarnos con el presente y a ser más conscientes. Sí, es verdad. Obviamente esto no va a resolver el problema, pero nos va a volver al presente, y a veces es exactamente es lo que necesitamos. Y lo que les decía hoy, a veces pensamos que tenemos que empezar a meditar 1 hora al día para sentirnos mejor, y sin embargo, con empezar por una sola actividad, una sola respiración consciente cuando nos levantamos al mediodía, antes de comer, a lavarnos los dientes conscientemente de lo que estamos haciendo, sentir el cepillo de dientes en nuestra boca, la menta, el agua caliente, bañarnos conscientemente, son actividades que ya cambia algo, ya mínimamente nos estamos corriendo del apuro diario. Y son pequeños pasitos para hacer transformaciones grandes, que al final estas transformaciones no se van a quedar encerradas entre 4 paredes, sino que se juegan justamente ahí afuera, entre sesión y sesión. Sí, tal cual, así es. Así que bueno, gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Nos reencontramos el próximo lunes a las 10 de la mañana por la Académica 985. Y también en los podcasts, que salen los miércoles y los domingos a las 9 de la noche. Así que muy buena semana para todos. Gracias por escucharnos y esperamos que cuiden sus espacios de bienestar. Tal cual. Chau, chau. Chau, chau. Todo lo que querés saber lo encontrás en nuestras redes. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura.